bless you, church. Dios te bendiga, iglesia. God bless you again. Dios te bendiga de nuevo. It's good to be in the house of the Lord. Es bueno estar en la casa del Señor. And what a blessing it is to worship Y together. qué bendición es de adorar juntos. The Bible says that there, La Biblia dice que ahí the Lord pours out blessings el abundantly. Señor derrama su unción y la abundancia. And we believe that. Y creemos en eso. And we take advantage of that. Y tomamos Ventaja de eso. ventaja de eso. Amen? Amén. Amen. I want to thank the apostles for the opportunity Quiero to darle gracias a los apóstoles por share a la word with you today. oportunidad de compartir una palabra contigo hoy. It is a privilege and an honor. Es un privilegio y un honor. And we do not take it Y lightly. no lo tomamos suave. And we ask God that He Y would be the one that put words in Le our mouth pedimos a Dios que Él sea el que ponga las palabras en mi boca according to the needs that we have. de acuerdo a las necesidades que tengamos, Specifically the one speaking first. específicamente al que está hablando primero. And then I pray that it would bless you Y luego oro para que te bendiga, just that as it has blessed me. así como me ha bendecido a mí. Today I would love to speak to you on Hoy the topic me gustaría hablar contigo en el tema because Jesus said so. porque Jesús lo dijo. Because Jesus said so. Porque Jesús lo dijo. There's something Hay algunas cosas, hay algo that we as followers of Jesus Christ que nosotros como seguidores de Jesucristo should be known for. deberíamos de ser conocidos por. It's something that should stand out, Algo que debería de resaltar. not visible per se, No visiblemente por decir, but definitely we can see it in the fruit pero definitivamente verlo en los frutos or what's produced from this. o lo que es producido de esto. The Apostle Paul, El apóstol Pablo, speaking to the church in Thessalonica, hablándole a la iglesia de Tesalónica, he spoke to them él les habló a ellos about an apostasy, acerca de una apostasía, a falling away from the faith, de caerse de la fe, a time un tiempo where people will be distracted donde la gente va a ser distraída because of all the various things around. por todo lo que está alrededor. Some people would draw closer to God, Algunas personas se acercarán a Dios, but some people will fall farther away from pero hay God. otros que se alejarán aún más de Dios. Paul says, let no one Pablo dice, no dejes que nadie in any way deceive you en cualquier manera te engañe or entrap you, o te atrape, for that day will come pues el día vendrá, unless the apostasy comes first, si es que no viene la apostasía primero, that is the great rebellion que será la gran rebelión or the falling away o el caerse of those who profess de aquellos que profesan to be Christians. ser cristianos. Now, it's not enough to say Ahora, that we are, no es suficiente decir que somos, but it's important to declare that we are. pero es importante declarar que lo somos. But it's also important to know Pero también es importante saber that we have received a special gift. que hemos recibido un don especial. We've received many, Hemos recibido muchos. but this one in particular Pero este en particular, that I'd love to speak to you today on del cual me gustaría hablarte hoy, is faith. es acerca de la fe. Faith, La fe, of which the Apostle Paul says de la cual el apóstol Pablo dice, many will fall away from. muchos se desviarán. It's something that we should be known for, Es algo por lo cual deberíamos de ser conocidos. something that should stand out Algo que debería de resaltar in our lives en nuestras vidas and all around us. y todo alrededor de nosotros. And today, if you want, I'd like to hoy, ask you to join me Si tú quieres, me gustaría invitarte to Mark chapter 4. al libro de Marcos capítulo 4. There are various miracles that are in this chapter, Hay varios milagros que se encuentran en este capítulo. but the occurrence that I'd like to speak to you about today Pero los que ocurrieron que quisiera hablarte de ellos hoy starts in verse 35 empiezan en el versículo 35 of chapter 4 of Mark. del capítulo 4 del libro de I'd Marcos. like to read from the Amplified Me version, gustaría hablar de la Biblia amplificada, la and I'll versión read it in the amplificada. name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. On that same day, when evening had come, he said to them, let us go over to the other side of the Sea of Galilee. Aquel día, cuando
cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. So leaving the crowd, they took him with them, just as he was in the boat, and other boats were with them. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. And a fierce windstorm began to blow, and waves were breaking over the boat, so that it was already being swamped. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. But Jesus was in the stern, asleep, with his head on the sailor's leather cushion. And they woke him, and they said to him, "Teacher, do you not care that we are about to die?" Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? And he got up and sternly rebuked the wind and said to the sea, "Hush, be still." And the wind died down as if it had grown weary, and there was at once a great calm, a perfect peacefulness. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Jesus said to them, "Why are you afraid? Do you still not have faith and confidence in me?" Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, como que no tenéis fe? They were filled with great fear and said to each other, "Who then is this that even the wind and the sea obey him?" Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? The Sea of Galilee El mar de Galilea, that Jesus told his disciples, del cual Jesús le dijo a sus discípulos, "Let us go to the other side." vamos a pasar para el otro lado. The story as we read, it relates La historia, como nosotros la leímos, que relata that Jesus was que Jesús estaba in the boat, en la barca, in the water, en el agua, and he was speaking to the crowd. y él estaba hablando a la multitud. And while he did so, Y mientras él lo hacía, the people were listening. la gente estaba escuchando. But when Jesus tells his disciples, Pero cuando Jesús le habla a sus discípulos, "Let's go to the other side," vamos hacia el otro lado, those weren't simply words. esos no solamente eran palabras. Sometimes A veces we'll hear a word escuchamos una palabra and we'll think it's a simple y word pensamos que es simplemente una palabra, because it doesn't come porque no viene with maybe a shout, tal vez con un grito, or maybe someone didn't speak sternly to you. o tal vez alguien no lo habló de una manera agresiva. But Jesus spoke to his disciples. Pero Jesús le habló a los discípulos And he said, "Let us go to the other y side les dijo, vamos hacia el otro lado of this lake," de esta laguna, which was Galilee. que era Galilea. Now there were another 3 miracles other than the one that we're speaking Ahora, about habían otros 3 milagros aparte de los que hemos hablado ahora, that I'll briefly mention to que you. voy a mencionar brevemente. The first one was the miraculous catch, El primero fue de la pesca milagrosa, in which Jesus told Peter, en la cual Jesús le dice a Pedro, "Cast your nets in the water." tira tus redes en las aguas. And then Peter, of course, you know the story. Y Pedro, por supuesto, tú conoces la There historia. was a great catch. Había una gran pesca. Jesus said a word. Jesús dio una palabra. Peter believed the word. Pedro He creyó believed, la palabra, even though aunque he said, "I've been here all night él dijo, yo he estado aquí toda la and noche I haven't caught y anything. no hemos agarrado nada. And I know what I'm doing, Y yo sé lo que yo estoy haciendo, but I'm going to do it." pero lo haré. And he did it. Y él lo hizo. He believed. Él creyó. And he reaped Y él cosechó a blessing from una believing. bendición de haber creído. Because of his faith, Por causa de su fe, he received that miraculous catch. él recibió esa pesca milagrosa.
And then there was Jesus walking on water. Y luego estaba Jesús caminando sobre las This aguas. occurred after the one that we're speaking of today. Esta pasó después de lo que acabamos de leer. And this occurred after Jesus fed the 5,000. Y esto pasó después de que Jesús le dio de comer a 5,000. Another miracle occurred Otro milagro ocurrió when the little boy brings cuando un the muchacho fish and the bread. traía panes y peces. And a miracle occurs and the baskets are full. Y el milagro ocurre y las canastas son llenas, So full that the baskets, there was left over tan llenas que sobraron and it remained there. y ahí quedaron. And then there was the next miracle, Y luego estuvo el otro milagro, which is another miraculous catch, el cual es otra pesca milagrosa which happened after Jesus' resurrection, que pasa después de la resurrección when de he Jesús, appeared to his disciples. cuando él se le aparece a sus discípulos And he gave them instructions to cast their nets. y les da instrucción de tirar su red. And there was another miraculous catch. Y había otra pesca milagrosa. You might be asking, why are you telling me Tal vez this? te preguntarás por qué me dices esto. In our walk En nuestro caminar with Christ, con Cristo, when he gives us a word, cuando Él nos da una palabra and when we believe that y word, creemos a esa palabra, it doesn't always mean no siempre significa that it will be only blessing. que será solamente una bendición. There will be trials. También habrán pruebas. There will be difficult situations. También habrán dificultades. But what we have to understand Pero lo que nosotros debemos de entender is that if Jesus gave a word, es que si Jesús dio la palabra, we have to believe it. debemos creerla. And if we believe it, Y si la creemos, we could walk on podemos caminar en trusting confiando that no matter what comes our way, que no importa lo que venga hacia nosotros, we will get out of it. nosotros saldremos. The third one, La tercera, which we're speaking of today, de la cual estamos hablando hoy, I'm sorry, the second one, which we're speaking of today, perdón, la segunda de la cual estamos hablando hoy, is a storm that Jesus calms. es una tormenta que Jesús calma. And in this storm, Y en esta tormenta, when Jesus told his disciples, let's go over, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayamos al otro lado, it says that he was sleeping dice que él estaba durmiendo and he was resting. y él estaba descansando. So it shows us the humanity of Jesus Así que Christ. nos muestra la humanidad de Jesucristo. It allows us to understand Nos deja entender that he knows what we go through. que él sabe por lo que pasamos. He understands the suffering that you're going Él through. entiende el sufrimiento por lo cual estás pasando. He understands your sickness. Él entiende tu enfermedad. Because the word says Porque la palabra dice that our punishment, que nuestro castigo, that the wages que el pago that we were supposed to pay, que nosotros debíamos de haber pagado, they were placed upon him. estaban puestos sobre él. And by his stripes, Y por sus llagas, we are healed. nosotros somos sanados. Now this speaks to me. Ahora esto me dice a mí, It speaks to me about a salvation. me habla acerca de una salvación, But it also speaks to me pero también me habla about someone who was dead acerca de alguien que estuvo muerto, but now lives. pero ahora vive. You Tú and y me. yo We were dead in our sins and our éramos trespasses. muertos en nuestros But pecados, because of the sacrifice of Jesus pero por Christ, causa del sacrificio we de now live Jesucristo, unto God. ahora vivimos para Dios. And now for us, Y ahora para nosotros, dying is great gain. el morir es una gran ganancia. And to live is Christ. Y el morir es Cristo. That is how we Así es como nosotros should walk about this life. deberíamos de caminar en esta vida. But there are hard times that come. Pero hay tiempos difíciles que vienen. There are sicknesses that come. Hay enfermedades que vienen. There are storms and winds. Hay tormentas y vientos. And there are waves that come crashing against Y our hay boat. olas que vienen y pegan en contra de nuestra barca. And sometimes Y we a veces feel nosotros sentimos, maybe not that Jesus is not on the boat. tal vez no que Jesús no está en la barca. Maybe we just feel like the disciples did. Tal vez solamente nos sentimos como los discípulos se And sintieron. please don't take it lightly what they said to Jesus. Por favor, no lo tomes ligeramente lo que le dijeron a Jesús. Because they said, teacher. Porque él le dijeron rabino. And I'm going to say it the way I think they said it. Y lo voy a decir de la manera que yo creo que ellos lo dijeron. Do you not care that we're about to die? ¿Acaso no te importa que vamos a morir? Do you sometimes feel like that?
¿Te sientes tú alguna vez de esa manera? When you're going through a sickness that the doctors tell you Que is estás incurable? pasando por una enfermedad que los doctores te dicen es incurable. When your family member is probably going through it worse? Cuando tu familia probablemente lo está pasando por algo muy difícil. I felt like that. Yo me siento de esa manera. And I'll confess Y confieso that I feel like that. que me siento de esa manera. There are sicknesses that are coming Hay and crashing. Enfermedades que vienen y pegan, But what we're supposed to do pero lo que nosotros debemos de hacer is listen and obey es escuchar y obedecer and walk in faith y caminar en la fe, on the word that Jesus en gave la us. palabra que Dios dijo. Because Jesus Porque Jesús is the one that gives us the word. es el que nos da la palabra. If it was just man that speaks to us, Si fuera solamente el hombre que nos habla, then I'd understand entonces lo entendería, that we fall away. que nosotros nos desviáramos. But it's Jesus Christ Pero es Jesucristo that called us. que nos llamó. It is Jesus Es Christ Jesucristo that gives us what we need. el que nos da lo que necesitamos. This kingdom that we're enjoying here Este on earth, reino que disfrutamos aquí en la tierra, that we will enjoy with him in heaven, que disfrutaremos de él en el cielo, this kingdom that we partake of, este reino del cual tomamos parte, it is a perfect kingdom. es un reino perfecto. And in this kingdom, Y en este reino, he has provided Él everything. ha proveído todo. He has provided Él ha proveído everything. todo. And although Y aunque you are lacking in something, a ti te falte algo, en algo, provision is still there. la provisión todavía está. The provision is La still provisión there. todavía está ahí. And although you're going through sickness, Y aunque estés pasando por una enfermedad, healing is still there. la sanidad todavía está Healing ahí. is still La there. sanidad todavía está ahí. And it is up to me to Y believe it. está en mí en creerlo. It is up to me to live that word out. Está en mí en vivir esa palabra. See, these disciples, De estos discípulos, they believed and received the word. ellos creyeron y recibían la palabra. And they took Jesus Y tomaron a Jesús just as he was when he así was como él teaching. estaba enseñando. They heard. Escucharon. They seen a few miracles already occur. Habían visto ya algunos milagros ocurrir. But their faith, Pero su fe it was fragile. era frágil, It was weak. era débil. They were imperfect. No eran perfectos. I feel like that at times. Yo me siento de esa manera en veces. My faith gets weak Mi fe se pone débil because the problem seems to get bigger. porque el problema parece ser más grande. But then I remember Pero luego me acuerdo Jesus que gave a Jesús word. ya dio la palabra. In this world, Y en este mundo you may have many tribulations, tal vez tengas muchas aflicciones, but do not fear, pero no for temas, I have pues overcome, yo he vencido and I am with y you yo estoy contigo until the end. hasta el final de los tiempos. You see, there are words Ves, hay palabras that come que vienen maybe at a time when we don't need them. tal vez en un tiempo en el cual no lo necesitamos. But the word of God, Pero la palabra de Dios it says that it's good in season dice que es hecha en temporada and it's good outside of season. y es buena también fuera de It's temporada. good in season Es buena en la temporada and it's good outside. y fuera de la temporada. So whether you're in the middle Así que estés en medio and maybe you're enjoying life, o tal vez estés disfrutando la vida, the Bible says that La- God told his people, la Biblia dice que Dios le dijo a su pueblo, tie this word amarren esta palabra around your head, alrededor around your body, de su cuerpo, to remind yourself, de acordarse ustedes, to remind de yourself recordarse ustedes mismos what it is that God spoke qué to es you. lo que Dios les habló a ustedes. Now you may receive the word that Ahora, I didn't receive. Tú recibirías una palabra tal vez que yo no he recibido. You may be receiving a different word than I am Tal receiving. vez tú estás recibiendo una palabra que yo no he recibido. But it Pero is the word of God. Todavía es la palabra de Dios. And it does not pass away. Y no pasa The earth la tierra and the sky, y el cielo it will pass away. pasarán, But God's word, pero la palabra de Dios it will not pass away. no pasará. It will remain. Va a permanecer. And no matter what comes up Y against no you, importa lo que venga en contra de no ti, matter what storm arises, no importa qué tormenta se levante, as long as Jesus is on that boat, siempre y cuando Jesús esté en esa barca, you can be assured tú puedes estar seguro that you will be okay. de que tú estarás bien, Because Jesus porque said Jesús so. lo dijo.
Because Jesus porque said Jesús so. lo dijo. You see, sometimes the ¿Ves? doctors, A veces los doctores, they give us bad news. ellos nos dan malas noticias. I just turned 51. Me acabo de convertir, I acabo de just- cumplir 51. Yes, I just turned 51. Acabo de cumplir 51. And Y for those that are close or those that Y just passed, para aquellos que están cerca o ya lo pasaron, at this age, a esta edad we need to get checked out. necesitamos ir y chequearnos. We need to get checked out. Necesitamos ir y checarnos. So I went and I did blood work. Así que fui y hice exámenes de la sangre. It's been years that I've done it. Han sido años desde que lo hice. I've only been to the doctor or the hospital He ido al doctor o al hospital because of my 2 motorcycle accidents. solamente por 2 accidentes que tuve en la motocicleta. But other than that, Pero fuera de eso, I jumped out of a 4th floor window. me tiré de un cuarto piso, 4 floors. 4 pisos. I always thought it was 3. Siempre pensé que eran 3. But my aunt, Pero mi tía, Anna, who I'm Ana. sure is watching, quien estoy seguro está viendo, I bless her life for her Y memory. bendigo la vida de ella por su memoria. She told me it was 4 floors. Ella me dijo que fueron 4 pisos I jumped out que yo me tiré because I wanted to play. porque yo quería jugar And nothing happened. y nada me pasó. I don't know what you've been through. Yo no sé por In lo que life. tú has estado pasando en la vida. I jumped out a 4th floor. Yo me tiré de un cuarto piso. I can remember at least 6 or 7 times the Me- Lord saved me in Me accidents. acuerdo unas 5 o 6 veces que el Señor me ha librado de accidentes. He's hurt me from heartache. Me ha ayudado, me ha salvado de quebrantamiento de corazón. And after all of that, Y después de todo eso, I'm here standing. todavía sigo aquí parado. Not because of me, No por mí mismo, but it is because of Him. pero es por Él. It is only because Es of Him. solamente por Él. And we must recognize Y debemos de reconocer it is not of our own strength. que no es de nuestra propia fuerza. It is not even of our own will. No es ni de nuestra propia voluntad. Because God knows my heart. Porque Dios conoce mi corazón. And yes, I love to speak the word. Y And sí, a mí me encanta hablar de la I palabra. prefer to speak the word down Y there. prefiero hablar la palabra abajo. But I bless God Pero bendigo a Dios for this opportunity por esta of oportunidad. honor that He De gives el honor me. que Dios me da. It's an honor to be Es here una honra el estar sharing aquí His word. compartiendo su palabra. And yes, maybe we make mistakes Y while we sí, do it. tal vez cometemos errores mientras lo hacemos. But we learn. Pero aprendemos. And that's the opportunity that we're given. Y esa es la oportunidad que se nos da. And then we get correction when Y, we're wrong. y luego recibimos corrección cuando But nos that's part of equivocamos. it all. Y eso es parte de todo. This walk of faith, Este caminar de la fe it's not always going to be rosy. no siempre va a ser color de rosa. The disciples Los experienced discípulos it. experimentaron. They seen the miracles. Ellos vieron los milagros. And then a storm comes. Y luego se levanta una tormenta. And their faith is shaken Y su fe es zamarreada. while Jesus was on the boat. Mientras Jesús estaba en la barca. In the stern, En la popa, which is the back of the boat, lo cual es la parte trasera de la barca. I had to look this up Y yo busqué esto. because I'm not a boat person. Porque no soy una persona de I grew up de in the concrete barcas. jungle, they Yo call it, nací en la jungla de concreto, como le llaman, in New York City. en Nueva York. So I'm not familiar with boats, but Así they que say no the soy stern, familiar con los botes, pero dicen is the que back of the la boat. popa es la parte trasera de un and barco. if you think about Y those boats back in the Si first tú century, piensas acerca de los botes en el primer there cen- really wasn't any cabins. Now you have no, nice no fancy tenían boats. no tenían una cabina. Ahora tienes barcas que son lujosas. And that's where the captain would Y ahí es donde el capitán give directions to the daba boat. direcciones desde la barca. And that's where Jesus was sleeping, Y ahí es donde estaba durmiendo Jesús. on the captain's cushion. En la almohada del capitán. It says that he laid his head Dice que él reposó su on that cabeza cushion. en esa almohada. And it's not, I looked it up. Y lo busqué. It's not the easiest place to sleep on a boat, No es el lugar más fácil de dormir en una barca. especially when you're hitting waves, Especialmente cuando estás pegándole a las olas. and even less when you're going through a storm. Y mucho menos cuando estás pasando una tormenta. You might be going through a storm, Tal vez estés pasando por una tormenta. but Jesus is on the boat. Pero Jesús está en esa barca contigo. And that water might be coming Y in, esa agua tal vez esté entrando. but Jesus is on the boat.
Pero Jesús está en la barca. And if he's on the boat, Y si Él está en la barca, you better believe you're getting to the other tienes que side. creer que vas a llegar al otro lado. You're getting to the other Vas a side. llegar al otro lado. So they wake him. Así que lo levantan. And it doesn't stress it, but No lo dice, pero they were afraid. tenían miedo. I've been afraid. Yo he tenido miedo. You've been afraid. Tú has tenido miedo. And sometimes when we're afraid, we Y a do veces cuando tenemos miedo, the worst things. hacemos lo peor. We go to the worst people Vamos a las peores personas to get answers and a resolution. obtener respuestas y resoluciones. We're imperfect. Somos imperfectos. I say we, right? Digo yo, So don't feel attacked así que no te sientas atacado, because it is definitely we. porque es definitivamente yo. We are all in this boat Todos together. estamos en esta barca And juntos. sometimes the Y a wind veces el viento and the seas come against this house. y el mar viene en contra de esta casa. And the water appears to be coming Y in. el agua aparenta entrar, But Jesus is on this boat. pero Jesús está en esta barca. And the Bible says Y la Biblia dice that he doesn't slumber que nor Él sleep. no duerme ni descansa. He's fully awake. Él está completamente He is despierto. now fully God. Él es completamente Dios. He was fully Él, man él era completamente hombre and fully God y completamente when he Dios walked this earth. cuando caminó esta tierra. But now Pero ahora he is seated at the right hand of Él the está Father. sentado a la derecha And he del Padre intercedes for you and y for Él me. intercede por ti y por mí. And the Holy Spirit that is Y in us, el Espíritu Santo que está entre who knows nosotros, what we need, que conoce lo que speaks necesitamos, to the throne of God habla and al says, trono de Father, Dios y dice, Padre, your son and your daughter are in tu need. hijo y tu hija están en necesidad. Send it on down. Mándales Dios. So what it is that you're waiting for, Así que, ¿qué es lo que estás esperando? just hold on a little Solamente bit. espera un poco más. Have a little faith. Que tenga un poco más de fe. Because Jesus said it would Porque happen, Jesús dijo que pasaría and it will happen. y va a pasar. Jesus speaks. Jesús habla. Jesus speaks to his Jesús people. le habla a su And when we pueblo. believe and Y cuando obey, creemos y obedecemos, we see the fruit vemos el fruto of that obedience. de esa obediencia. Because Jesus speaks. Porque Jesús habla. And he said, why are you afraid? Y Él les dice, ¿por qué tienen miedo? They were afraid. Ellos tenían miedo. Are you afraid? ¿Tienes miedo tú? Are you going through something? ¿Estás pasando por algo? It's fine. Está bien. It's fine to be afraid. Está bien tener We're miedo. human. Somos humanos. But we need to snap out of it. Pero tenemos que salirnos de ahí. Because when the word of God comes, Porque cuando la palabra de Dios llega, and I believe that's what tonight is for you, y yo creo que eso es lo que es para ti hoy, it's a reminder to wake you es up, un recuerdo para levantarte, to remember para acordarte that what you're going through, que lo que estás pasando it will pass. va a pasar, It will va a pass. pasar. Because Jesus said so. Porque Jesús lo dijo. He said, why are you afraid? Él les pregunta por qué tienen miedo. Sometimes A veces those problems get to us. esos problemas llegan hacia nosotros. That word fear that he used, Esa palabra temor que él usa, Paul used it in Hebrew. Pablo lo usa en Hebreos, Chapter 10, verse 31. capítulo 10, versículo 31. He says it this way. Él lo dice de esta manera. It is a fearful thing to fall into the hands of a living God. 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Now he spoke this to the Jews. Ahora of his él time, le habló esto a los judíos de su tiempo. but that word fear, Pero esa palabra terror it speaks about terror. habla acerca de un terror, Having fear of someone or something. teniendo temor de alguien o algo. And that fear Y ese temor is the same fear es el mismo temor that these disciples experienced. que esos discípulos experimentaron. And he said, why do you fear? Y él les preguntó por qué tienen miedo. And his second clause was, Y su segundo causa fue, he says, do you not have faith él les in dice, me? ¿que acaso no tienen fe en mí? Have you lost your faith? ¿Se ha perdido su fe? Sometimes it may feel that way. A veces nos sentimos de esa manera. Sometimes A we go through veces things that people pasamos around us may not know. Por cosas que la gente alrededor de nosotros no lo saben.
And that may be bad on our part. Y eso tal vez sería malo en nuestra parte. Or maybe I should say it is bad on O our tal part. vez debería de ser que es mal de nuestra Because we parte. have brothers and sisters. Porque tenemos hermanos y hermanas. We have leadership, Tenemos apostles, líderes, pastors, apóstoles, pastores that can counsel. que pueden darnos consejos. So we should be able to come Y deberíamos de poder venir to the people a la gente who are at the fountain, que están en la fuente, who are digging up that water. que están alcanzando esa agua. Because sometimes we need that Porque living a water. veces necesitamos esa agua viviente. Because we can't get to the fountain Porque no ourselves. podemos llegar a la fuente nosotros So mismos. we need to keep that in mind. Así que necesitamos mantener eso en We mente. need Necesitamos Jesus. a Jesús. We can't do it alone. No lo podemos hacer solos. There was a time in my life, and I've Había said this before, un tiempo en mi vida, y he dicho esto anterior, in which I lived out of my car. en la cual vivía en mi carro. I'm not happy to say it, No estoy feliz de decirlo, but it was a time that I lived. pero fue un tiempo que viví, A difficult time. un tiempo difícil, And I lacked faith. y me faltaba fe, And I thank God y doy gracias a Dios that I didn't walk away from the faith. que no me fui de la fe, But I struggled. pero sí luché. And I thank God for the Y le pastor doy gracias a Dios por el pastor that was in my life at that que moment. estaba en mi vida en ese momento. Sometimes we need A veces necesitamos that shoulder. ese hombro. Sometimes we need that hand A that's veces extended. necesitamos esa mano que se extienda. You're only human. Tú eres solamente humano. You're only human. Solamente eres humano. And in our brother, Y en nuestro hermano we can find that helping hand. podemos encontrar esa mano que ayuda. We are a body. Somos un cuerpo. You see, the disciples were together, ¿Ves? Los discípulos estaban juntos and they were all afraid y together. todos tenían temor juntos. But imagine if they Pero all had faith together. Imagínate si todos hubieran tenido fe. Do you think that they would have been able to do what Jesus did? ¿Crees tú que ellos pudieran haber hecho lo que Jesús hizo? I think so. Yo lo creo. I believe it. Yo lo creo. Do you think ¿Crees tú that you can speak que puedes tú hablar the words that Jesus already spoke las palabras que Jesús ya ha hablado to your storm, a tu tormenta, to your problem, a tu problema, to your a situation? tu situación? I think so. Yo creo que sí. Because he already said it. Porque Él ya lo dijo. And because he said Y it, porque Él ya lo dijo, we can take that podemos tomar eso as a promise. como la And promesa. the promises of Y God las promesas de are Dios always yes son siempre sí and amen. y amén. So we need to believe. Así que necesitamos creer. Yes, we'll have fear, Sí, tendremos temor, but we'll cast it out. pero lo sacaremos. Yes, our faith Sí, will be fought against, nuestra fe va a ser batallada, but we come out victorious. pero saldremos victoriosos. Because there is nothing, Porque no hay nada, absolutely nothing, absolutamente nada, that will separate que nos us separa from the love of our God. del amor de nuestro There Dios. is nothing, No hay nada, neither life ni en la vida, nor death. ni en la muerte. That means Eso significa your problems, tu problema, your sickness. tu enfermedad. Jesus told the sisters of Lazarus, Jesús le dijo a las hermanas de one in Lázaro, particular, a una en particular, he said, did I not tell le you? dijo, ¿qué no te he dicho? Did I not tell you? ¿Qué no te he dicho? We need to believe. Necesitamos creer. Would you stand to your feet tonight? ¿Puedes ponerte de pie, por favor? I don't know what your need is. No sé cuál sea tu necesidad. And I didn't pray at the beginning Y no oré al principio because I wanted to pray at the end. porque quería orar al final. I would love to seal this word, and I know Me the apostle's going gustaría to come up. sellar esta palabra y And I yo sé que apologize. el apóstol va a subir y pido perdón. But I like to pray this word, Pero me gustaría orar por esta palabra, that it would find good ground. que encuentre una buena tierra, That if you're going through those struggles, que si estás pasando por esos problemas, through those storms, por esas tormentas, that today que hoy you will remember tú te acuerdes that Jesus said que Jesús dijo that we would get to the other que side. nosotros llegaríamos al otro lado. Father, Padre, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, you said if we ask anything in his name, tú dijiste que si pedíamos lo que fuera en tu nombre, that you would give it. que tú lo darías. We ask Pedimos that your will be done, que tu voluntad sea hecha, that healing would be about your people. que la sanidad sea hecha en tu pueblo. Lord, that provision Señor, la would be over provisión your people.
people. sea sobre tu pueblo. That problems, Los problemas, that they find solutions for them. que ellos encuentren solución a Father, ellos. in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I pray that their faith would be strengthened. oro que su fe sea And fortalecida that they would see their faith y increase. que ellos vean su fe incrementar And that as their soul would prosper, y que mientras su alma prospera, that they would prosper in everything. que también prosperen en todo, That they would be as a tree that is planted near que the sean waters. como un árbol plantado junto al lado del Your río. word says that it will always Tu give palabra fruit. dice que siempre dará fruto, Not in a specific season, no en una temporada específica, but all seasons. pero en todas las As temporadas, long as it is near that siempre y water. cuando esté al lado de esas Lord, I aguas. pray protection. Señor, oro por una protección. I pray fear away. Oro que salga el temor. In the name of Jesus, anything En that el comes against nombre faith, de Jesús, todo lo que viene en contra we de la fe, cast it out. lo sacamos fuera. Any storm that rises up against our Toda home, tormenta que se levanta en contra de and nuestra this casa church, y esta we iglesia, cast it out. la sacamos fuera. In the mighty and En el powerful name nombre of y Jesus. poderoso de Jesús. For Lord, your word says Señor, tu palabra dice that not even hell que ni el would be able infierno to prevail against your church. va a poder prosperar en contra So de tu we know iglesia. that Así we are que victorious. sabemos que somos victoriosos Because you said so. porque tú lo dijiste. And we thank you. Y te damos gracias. And we give you glory Y te damos gloria for the things that you are going to do. por las cosas que tú vas a hacer, The things that we have not seen. las cosas que no hemos visto, But that we can be assured pero que podemos estar seguros that because you said so, que porque tú lo dijiste, they will be. así serán. Thank you. Gracias. In Jesus' mighty En el name. nombre poderoso de Jesús. Amén. God bless you, church.